Bien. Vamos a compartir pantalla. La clase anterior hemos visto, hemos hablado justamente sobre las cartas psicométricas. La figura que vemos psicométrica para el sistema aire-agua. Recordemos que cuando hablamos de humidificación, también nos podemos referir a otro gas que no sea necesariamente el aire y a otro líquido que no sea necesariamente el agua. Estas cartas psicométricas están diseñadas para este sistema. Y eso no significa que no se puedan elaborar para otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces la elaboración sería en base a las ecuaciones, hallando las humedades relativas, etcétera, etcétera. La clase anterior, entonces dijimos y se explicó el significado de cada una, la temperatura de bulbo seco. Ahí tenemos la humedad absoluta. Ahí tenemos la humedad relativa. Aquí tenemos las líneas de bulbo húmedo, temperatura de bulbo húmedo, esas líneas que podemos observar en el gráfico. Los valores de la entalpía, el volumen. Bien, y esas son todas las variables que nosotros podemos determinar de la carta psicométrica. ¿Sí? Muy bien. Habíamos hecho algunos ejercicios de aplicación. Les dije de que resuelvan esto. Sí. Bien, y vamos a entrar directamente entonces a los métodos de humidificación. Recordemos entonces que humidificar significa aumentar la cantidad de vapor saturado en una mezcla gaseosa, ¿no? Es decir, aumentarle la humedad de una humedad inicial, pasar a una humedad final que sea mayor. Eso significará humidificar, ¿sí? Para esto, entonces, nosotros tenemos algunos métodos. Dentro de esos métodos de humidificación, tenemos los que se puede apreciar en la pizarra. Por ejemplo, si mezclamos dos masas de gases húmedos, si adicionamos vapor saturado a una mezcla de gas, ¿ya? Si se adiciona un líquido que se evapora totalmente en la masa gaseosa, adición de un líquido en condiciones cualesquiera, evaporándose parte del líquido. Otro método es poniendo el gas en contacto con un sólido húmedo. Y otro método, que es el más utilizado, ¿ya? El más utilizado es este que está en negrilla, que dice poner el gas en contacto con agua en una columna de humidificación adiabática. Entonces ahí tenemos los métodos con los que se logra hacer una humidificación. Dentro de estos métodos, nosotros no podemos estudiarlos a todos, ¿no? Porque sería solamente estudiar humidificación, digamos, ¿no? Entonces, estudiamos al menos
uno o dos. En este caso, nosotros vamos a estudiar dos. Uno de los métodos que vamos a estudiar es la adición de vapor. Si yo tengo una masa gaseosa, adicionarle vapor saturado. Y si tengo el último método, que es la humidificación adiabática. ¿Sí? Entonces, dentro de los métodos de humidificación, los más conocidos son esos. ¿Listo? Bueno, sigue ingresando la gente. Eh, eh, bien, entonces si nosotros de la humidificación consiste anteriormente, ¿no? Hemos visto anteriormente cuando hemos estudiado la saturación adiabática, ¿sí? Sí, ya. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Bien. Entonces tenemos ahí, aquí ya lo podemos describir y saber qué es lo que ocurre en la práctica industrial. Muchas de las industrias utilizan este método para humidificar, ¿sí? El método de humidificación adiabática para enfriar el agua que sale de los condensadores, de los evaporadores, etcétera. Se pasan por las torres de humidificación, ¿ya? Se pasan por torres de humidificación, que espero hacer un diagrama el día martes, ahí en la pizarra, ¿no? En este proceso, las condiciones de contacto entre el aire y el agua, el aire alza las condiciones adiabáticas en contacto con el agua, que entre el humidificador a la temperatura de saturación. La descripción de este sistema, sí. De la cámara tenemos un volumen, una masa de aire. Bueno, esta es una cámara, ¿no? En primer lugar, una cámara donde va a ingresar el aire. El aire ingresa a esta cámara de humidificación adiabática con una humedad y una temperatura dadas. Ingresa. Dentro de esta cámara también ingresa agua, ¿sí? Es bombeada con esta bombita. Ingresa el agua por la parte superior, por unos aspersores, ¿sí? Que producen dentro de la cámara como una lluvia de agua, una lluvia, ¿sí? Entonces, el aire, el aire que dentro de su, el aire que dentro de su composición tiene vapor de agua también, absorbe y sale a la salida de la cámara. Otra, ¿sí? Este proceso, el proceso psicométrico en pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Son los siguientes. Inicialmente, sabático, ya.
En el humidificador adiabático se puede saturar hasta, dependiendo del tiempo que esté ahí, el tiempo de retención, hasta un 100% de saturación, ¿sí? O en algunos casos hasta menos porcentaje de saturación. La calefacción final. Cuando sale el aire del humidificador con la humedad que nosotros deseamos, es decir, con esta de acá, ¿sí? Entonces el aire sale del humidificador y es la calefacción final, o sea, sale del humidificador con una temperatura y una humedad deseada. Si nosotros observamos desde esta humedad inicial hasta esta humedad final, el aire ha ganado. Entonces, se está el proceso de humidificación adiabática. Nosotros vamos a hacer problemas con con este método. Vamos a hacer ejercicios con este método, el método de la humidificación adiabática. No sé si está claro, jóvenes, este proceso. Si tienen alguna pregunta, pero desde ya les digo que este método es bastante utilizado. Ingeniera, una pregunta. Sí, Esa parte, el tramo de C, D, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Dijo, si llegas a ese punto de saturación, dijo, ¿no? sí. Esta línea que está en rojo, Ajá. esta línea que está en rojo, joven, le está indicando que puede llegar a aquí sería el 100% de saturación, ¿ya? Mire, esta, Sí, lo ve, ¿no? Y sí, este otro tramo DC le estaría indicando de que no está con el 100% de saturación. ya, Por ya. eso está en rojo. ¿Eso a la vez Sí. puede pasar ese mismo momento para pasar esa etapa? ¿Dos etapas a la vez? O... Digamos, en el mismo ejercicio, en el Ajá. mismo problema, le puede decir de que el aire alcanza un 90% de saturación. Entonces usted estaría en este tramo, mire, en el rojo. O de repente un 85%. Entonces, más abajo, ¿no ve? En la curva de la humedad Sí, relativa, ¿sí? sí, sí. Ya. Ya. Eso lo podemos ver enseguida con un ejemplo. ¿Listo? Listo, gracias, ingeniera. Gracias. Muy bien. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio. Aquí, ¿dónde está la guía? Vámonos a la guía, jóvenes. Aquí está. Humidificación. Entonces, con el método de la humidificación adiabática, ¿ya? Enseguida vamos a pasar a ver en la pizarra, ¿ya? Enseguida pasamos a ver en la pizarra. Bien, para un proceso se necesitan 5.000 metros cúbicos por hora de aire a 45 grados con. Yo necesito entonces
un aire que tenga estas condiciones, 45 grados centígrados con humedad relativa del 30%. Esa es la condición final. La condición inicial del aire, se parte de aire a 20 grados centígrados con humedad relativa del 50%, que se calienta, dice, se satura adiabáticamente y se recalienta hasta los 45 grados. Calcular, y ahí tenemos los 3 cálculos que vamos a hacer, ¿ya? La temperatura a la que sale del humidificador, la temperatura de precalefacción del aire y la cantidad total de calor suministrado. Bien, nos vamos a ir entonces a la pizarra, ¿sí? Nos vamos a ir a la pizarra. Bien, ahora nos vamos a la pizarra, ¿ya? Bien. Voy a colocar los datos del problema, ¿sí? Vamos a hacer un diagrama, vamos a mostrar en la carta ciclométrica entonces los pasos para una humidificación adiabática, ¿sí? Ok. Bien. Datos iniciales, entonces para el aire, condición inicial. Estas condiciones las sacamos nosotros del enunciado del problema. La temperatura es de 20 grados centígrados. La humedad relativa es del 50%. ¿Qué dato más tenemos? Eso nomás, ¿no? La condición final para el aire. Queremos un aire, esto sería 1 y esto sería 2. Queremos un aire que salga a 45 grados, con una humedad relativa del 30%. Bien, marcamos entonces en nuestro diagrama, marcamos ese aire de entrada con 20 grados y 50%. 20 grados, supongamos que esté acá, y 50%. Ya nosotros podemos leer aquí, podemos leer la humedad de ese aire.
podemos leer. Leemos 0. Ya. Ahí tenemos entonces la humedad inicial, kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Queremos un aire que salga a 45 grados con 30% de humedad de relativa. 0,018. Vamos a leer un ratito, vamos a leer 45, ¿sí? Voy a ubicar en el diagrama los 45. 45 y 30%, 50, 30, tal vez más allá, un poquito más allá. 45 y 30. Estas son mis condiciones ya con las que yo quiero trabajar. Entonces esto es un 30%. Aquí también puedo leer la humedad. Por favor, joven. Sí, 0,018. Está correcto, ingeniero. Sí, estamos bien. Sí, 0018. Ya. sí, Sí. está bien Esta eso. es humedad 2 o la humedad final. 0018. ¿Qué? ¿Tan rápido pasó el tiempo? Son 40 minutos nomás, ¿no? Bueno, nos vamos a apurar, pero ya sabemos que tenemos que volver a ingresar. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo siguiente, ¿ya? Hacemos lo siguiente. Esta temperatura de precalefacción no la conocemos, ¿ya? No la conocemos. ¿Cómo se logra eso? De la siguiente manera. Creo que lo tengo que hacer más arriba esto para poder mostrar, ¿ya? Más arriba lo voy a poner. Este es mi aire con esas condiciones. Muy bien. Yo quiero que salga un aire entonces con estas condiciones, ¿ya? Entonces nos vamos a mover en forma horizontal hasta alcanzar el punto de rocío. En el punto de rocío sabemos nosotros que alcanzamos el 100% de saturación, ¿sí? Muy bien. En este punto, desde este punto, vamos a intersectar la humedad H1. Desde este punto, con una regla, intersectemos la humedad H1. Haga ese procedimiento. Desde este punto, váyase a intersectar la humedad H1 y lea esa temperatura. 23,5. Desde este punto, váyase a intersectar la humedad H1 con una regla, bájese en forma adiabática. Sería 48 grados, ingeniero. Intersectando con H1. Ya, 48 grados, 45, 48.
48 grados. Eso es 48. Esta es la temperatura de precalefacción del aire, ¿ya? O sea, fíjense la Z. Esta temperatura se lee de esa forma, se halla de esa forma, ¿ya? Entonces, ya podemos nosotros responder, ¿ya? Esta es la temperatura de precalefacción del aire y esta es la temperatura que vamos a leer enseguida de la salida del aire del humidificador. Inciso A, temperatura de la salida del humidificador. ¿Cuánto leemos acá? Debe ser mayor a 20. 23, ingeniero. 23 grados centígrados. Inciso B, la temperatura de precalefacción antes de ingresar el aire al humidificador previamente calentado. ¿Hasta cuánto? Hasta 48. Temperatura de precalefacción. 48 grados centígrados. Muy bien, ya tenemos entonces eso. Ahora vamos a ir respondiendo al otro. La cantidad total de calor suministrado. Inciso C, la cantidad total de calor. El calor va a ser la suma del calor de precalefacción, ¿sí? Entonces, el calor de precalefacción más el calor de recalentamiento. Necesitamos entonces el calor total va a ser igual a M por el calor específico por delta de T, más la masa del gas por el calor específico por delta de T. Para cada uno de estos yo debo hacer mi cálculo. Para hallar la masa del gas, yo debo hallar primeramente, sabemos que tenemos 5.000 metros cúbicos, 5.000 metros cúbicos por hora de aire. Entonces yo tengo que hallar la masa del gas primeramente. ¿Y cómo vamos a hallar la masa del gas? La masa del gas la voy a hallar hallando primeramente el volumen específico. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hallar primeramente. ¿Y cómo puedo hallar el volumen? Con la fórmula del volumen específico. 1 sobre el peso molecular del aire más la humedad sobre el peso molecular del agua por la constante, por la temperatura medida en grados Kelvin y dividido la presión. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, el volumen va a ser igual a 1 sobre 29 más la humedad a la salida, que sería 0,018 sobre 18 por la constante, por la temperatura. Vamos a sumarle entonces la temperatura, que sería 45 más 273, le sumamos, llevándolo a grados Kelvin, le sale 318. 318. Y la presión, vamos a suponer que es una atmósfera, no nos dice, pero ya. Entonces ahí yo tengo el volumen del gas. Lo sacamos eso.
Lo sacamos. Me sale 0,925. El volumen viene expresado en metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. ¿Sí? Muy bien. Vamos a llevar este volumen, lo vamos a llevar a kilogramos hora, a la masa de aire. $5,000 metros cúbicos hora. Eh, eh, ¿Cuánto le da eso? Cinco mil 405.405. Esta masa kilogramos por favor, después ustedes hacen, ya el otro día hemos demostrado la consistencia de las unidades, ¿sí? Se ha visto, ¿no? Vamos a trabajar en kilocalorías sobre kilogramo. 5,405. Las unidades en kilocalorías, la constante 0,24 más 0,46. Precalentamiento. El precalentamiento, la humedad sería 0,07 por la diferencia de temperaturas. Aquí está el precalentamiento entre 20 y 48. M por C por delta de T. Sacamos y la Q de recalentamiento el recalentamiento va desde los 23 hasta los 48. Ahí volvemos a calentar el aire. Entonces, la masa de aire estas constantes no varían. Lo que va a variar es la humedad 0,018. La diferencia de temperaturas que sería 45 menos 23. Hallamos eso y hallamos el calor total, sumando estos dos valores. Cuando nosotros hacemos el análisis de las unidades, este valor
nos da en kilocalorías sobre hora. Les invito a que ustedes hagan ese análisis dimensional. Estas son las unidades. Hay el total, por favor. A mí el total, ingeniero, me sale de 4066.59. Mm, sale más. Sumamos bien, hacemos bien las operaciones. Ingeniera, el primer dato, ¿cuánto? 325. 405, 5405, 405. ¿Qué dice, joven? El primer calor precalentado. Este es el de precalentamiento. Sí, ahí me salió. Y este es el de recalentamiento. En precalentado me salió 1784.54. ¿Cuánto? 1784. No, esto es 5405, es la masa. No, me refiero el calor. Bien, ¿no hay más personas que están haciendo el cálculo? Ingeniera, a mí me salió el calor precalentado 1784,64. En el recalentado, dice. Precalentado. En ¿Cuánto el le salió? Es de 1784,64. El otro, 1680,216. Ahí me sale ahí 2281 en el recalentado. A mí me salió 2281 igual. Sí, eso sale. bien, ¿cuánto sale el calor total? A mí el total me sale, me dice el otro 4066.59. Por 5405. Ay, 5404 le metí. Qué raro. Ingeniera, el calor precalentado y recalentado, o sea, el corchete, ¿dónde termina obviamente? Tal vez por eso sale muy mal resultado, quizás. Esto, esto es el valor del calor específico, ¿no? ¿Sí? En la clase anterior hemos visto cómo se hace este cálculo de Ya, 0,4 por 0,46 por la humedad. Esto es M por C por delta de T. 0,24.
por 5.405, no es 415, por 28. 36.811,67. Sí, a mí me sale igual. Miren, jóvenes, una cosa sigue, seguimos, ¿no es cierto? Sí, esto sigue, ¿no? Si antes, digamos, ha visto cómo se calcula el calor específico, entonces este es el calor, esto es M por C por delta de T, ¿sí? Ahí sale 36.000 36.818.67 ahora, con ese corchete que está haciendo. 67 kilocaloría hora. Ah, ya, no, sí. Es que tengo que saber calcular, jóvenes. Esto, por ejemplo, hemos insistido en la clase anterior, sí. El otro también sale un número grande. Entonces usted agarra y lo suma y va a tener el calor total. Yo hice mi cálculo con 5.405. Si ya le meto estos decimales, ya me cambia aquí. ¿Listo? Ya es otro resultado. Pero igual lo vamos a hacer. Más 0.24 por 5.405.405 por 22. 29.525. Sí, Sí, está bien. está bien. 18, 19. Lo suma ya, lo suma y da el resultado. Más Sí. 36.811.67. 66.336. 66.343,85. Bien, jóvenes, por favor, ustedes lo saben sumar, ¿no ven? Tienen ahí sus máquinas, ¿sí? Aquí está. ¿Listo? Ya le he dicho, yo tengo con un valor, aquí le puse 415, no es 415, es 405, ¿sí? 405. Suma y va a tener un valor alto, el expresado en kilocaloría hora. ¿Listo? Bien, este ejercicio es un ejercicio del método de humidificación utilizando saturación adiabática. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Otro método que vamos a estudiar es este. Adición de vapor saturado. Otro método de humidificación es el método que de gas. Podemos copiar las fórmulas, ¿sí? Nosotros en nuestra anotación hemos puesto H para la humedad absoluta y para las entalpías le pusimos H sub Y. Y esa es la gran diferencia con otros libros que tienen otros términos. Pero nosotros vamos a continuar con la notación, la nomenclatura
temperatura que habíamos utilizado. Existe este método. Adicionamos una masa de vapor saturado que tiene su entalpía propia, la entalpía del vapor. Eso le adicionamos a una masa de gas húmedo. Y vamos a trabajar con estas expresiones. Ahí tenemos humedad final, H sub 2, H sub 2 es la humedad inicial más la masa del vapor saturado, dividido la masa del gas y la entalpía final. Copiamos la fórmula. Copiamos la fórmula. Ya está, ¿no? Bien, nos vamos a este ejemplo. Le tomamos una captura para luego pasar a la pizarra. ¿Sí? Listo, Vamos a dije. anotar las condiciones iniciales, igual del aire, todos los datos que se tengan. Aquí tenemos 1000 metros cúbicos de aire a 25 grados, que tiene una humedad absoluta de 0,09. Se humidifica, dice, adicionándole vapor de agua saturado a una atmósfera. Este es el método de humidificación donde se agrega a una masa de gas, le agregamos vapor saturado en cantidad tal que la humedad final obtenida después de la adición del vapor de agua sube. Fíjense, de 0,009 sube a 0,020. Humedad final. Suponiendo que se homogeniza perfectamente la mezcla sin haber condensación de vapor sobre las paredes y sin pérdida de calor al exterior, calcular la cantidad de vapor de agua final del sistema. Bien, vamos a pasarnos a la... Muy bien. Ay. Ya, entonces vamos a pasar a la pizarra, jóvenes, para hacer el ejercicio, ¿ya? Voy a buscar una pizarrita que no tenga mucho. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Mejor? ¿Ah? Estamos bien, ingeniera. Sí, estábamos mal, ¿no? Y yo al menos me sentía mal. Ya estaba con mucha alergia. Mi garganta, mis ojos. La verdad que me hizo bien esta pausa. Lo bueno es que Virtual, llegó por ingeniero, lo menos. virtual. No se me pasa la alergia. O sea, hoy día fui al médico. Bien, vamos a ver entonces, jóvenes, otro ejemplo de este método, ¿ya? Vamos con los datos. Tenemos cuántos miles de metros cúbicos. Los datos, cantidad, 1000 metros cúbicos, ¿no? De aire, que tiene temperatura inicial, una humedad inicial. Temperatura inicial,
Temperatura inicial, 25 grados. Humedad inicial, dicte, tiene que dictar. Mil metros cúbicos que contiene aire a 25 grados con una humedad absoluta de 0,009 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Condición inicial. Se humidifica adicionándole vapor de agua saturado a una atmósfera en cantidad tal que la humedad final, humedad 2, es de 0,020 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien, esos son nuestros datos entonces, ¿sí? Yo tengo una masa de aire que tiene estas condiciones de temperatura y humedad. Y adicionándole vapor de agua, obtengo esta otra humedad. Entonces vamos a ir respondiendo al inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? Nos dice calcule la cantidad de vapor de agua adicionado. La cantidad de vapor de agua adicionado. Bueno, vamos a calcular nosotros primeramente la masa del gas. ¿Listo? Y la masa del gas la podemos hallar, como hicimos en el caso anterior, calculando el volumen del gas. Con la fórmula que ya conocemos, 1 sobre el peso molecular del aire, más la humedad inicial, 0,09, dividido el peso molecular del agua por su humedad. Por su humedad. La humedad es 0,09. Por la constante, por la temperatura, a estos 25 le sumamos 273, ¿sí? Para llevar a grados Kelvin. Y la presión suponemos que también es una atmósfera. 275 más 273 más 25, ¿nos da cuánto? 298. 298. Eso nosotros lo sacamos y nos da los metros cúbicos de gas sobre kilogramo de aire seco, que en este caso es 0,8548. Unidades del volumen, metros cúbicos, kilogramos de aire seco. Nosotros tenemos 1000 metros cúbicos. Un kilogramo de aire seco está en 0,8548 metros cúbicos de aire. 1000 dividido eso le va a dar la masa del gas. Sáquelo. $1169.86. Sí, Mil- está bien. Sí, ingeniera. 169.86.
Ya, gracias. Esto ya son kilogramos de aire, ¿no ve? ¿Sí? Le queda kilogramos de aire. ¿Sí? Sí, Ya, muy bien. Nosotros queremos calcular la cantidad de vapor de agua adicionado. Si nosotros nos fijamos en la fórmula que tenemos que se le ha dado en la diapositiva, usted tiene que H2 es igual a H1 más, dice, la masa del vapor de agua sobre la masa de gas. H2 menos H1, sí, o no la masa del gas. La masa del gas ya la hemos sacado, es 1100. Puede calcular la masa de vapor. Si pasamos allá, va y multiplica. Entonces voy a tener la masa de vapor adicionado. Hacemos ese cálculo. H2 es la humedad final menos la humedad inicial por la masa del gas, 1169,86. Si nosotros hacemos el análisis dimensional, vamos a tener nuestras unidades de la masa de vapor, que serían kilogramos de vapor de agua. Esto es humedad, son kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Esto es aire seco. Kilogramos de aire seco. Esto se va y le queda kilogramos de vapor de agua. ¿Cuánto? 33.925. ¿Cuánto? No, 12.868. 12.86 también. 12.86. Muy bien. Kilogramos de vapor de agua. ¿Sí? Demostrado, ¿no? Ahí las unidades. Muy bien. Ya tenemos la respuesta del inciso A. Vamos con el inciso B. La temperatura final del sistema. Muy bien. Hacemos el cálculo para hallar la temperatura final después de que se ha adicionado entonces el vapor saturado. Nosotros tendríamos que ir a nuestra fórmula de la entalpía, ¿ya? Nos hemos llamado entalpía a H sub Y, si usted se acuerda. La H sub Y final o total es la entalpía del gas más voy a poner en la nomenclatura ya que tenemos. En la fórmula que tenemos. La entalpía del gas más la entalpía del vapor de agua por la humedad menos la humedad
1. Entonces yo necesito tener estos valores de las entalpías. Necesito tener este valor y necesito tener este valor, que es la entalpía del vapor saturado. Entonces, este valor de la entalpía de vapor lo saco de tablas. Y yo hoy en la tarde, les pasé una tablita. ¿Sí? Fíjese en la tabla que les pasé. Aquí está. Les pasé una tabla. Entonces me voy a ir a la columna donde dice entalpía en kilocalorías sobre kilogramo. Y me voy a fijar la presión. Si la presión es una atmósfera equivale a 1,03323 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa entalpía va a ser 638,9. ¿Lo ven o no? Unidades kilocalorías sobre kilogramo. ¿Lo vio? ¿Halló en la tabla? Sí, sí, claro. Yo también, ¿Sí? sí, yo también igual. Sí. El H vapor. Nos vamos a la tabla y nos fijamos ahí en la última columna, dice entalpía, y en la primera columna dice temperatura. En la segunda columna de la tabla dice la presión de saturación. Si tenemos 1,03323, eso equivale a una atmósfera. Entonces, para una atmósfera tenemos 638,9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, ¿no? Bueno, además, ustedes saben, son luchis para manejar esto, porque en termo avanzan, ¿no es cierto esto? Sí, Muy bien. Entonces ya tenemos esa entalpía. Me faltaría entonces hallar la otra entalpía del gas, H sub y G. Eso es lo que voy a hacer. Entonces la entalpía del gas inicial y la entalpía del gas final. ¿Ya? Eso voy a calcular. Entalpía del gas inicial. ¿Sí? Bueno, aquí le puso. Ya, entonces vamos a hallar. H sub Y del gas 1. La definición de entalpía me dice que es igual al calor específico o el calor sensible más el calor latente. ¿Sí? ¿Sí? sí, ingeniera. El calor expresado como 0,24, si voy a expresar en kilocalorías por 0,46 por la humedad inicial. La humedad inicial era 0,09. Por delta de T. Bueno, le voy a poner directamente. T sub 0 es 0 grados centígrados, ¿sí? Esa es nuestra temperatura de referencia. Entonces, directamente le ponemos la temperatura inicial, que era 25 grados, calor sensible, más el calor latente.
El calor latente es el lambda sub cero por la humedad. El lambda sub cero en kilocalorías sobre kilogramos tiene un valor de 597,2 si usted revisa en su anterior cálculo. Por la humedad inicial, que sería 0,09. Ahí vamos a hacer el cálculo de la entalpía inicial. ¿Listo? Saquemos eso, por favor. 11,47. 11,47 kilocalorías sobre kilogramos. ¿Sí? Muy bien. La entalpía del gas húmedo en las condiciones finales. La entalpía del gas húmedo en las condiciones finales. H sub Y final va a ser igual al H sub Y1, que ya lo calculó aquí, 11,47, más la entalpía que saqué de tablas por H sub 2, que es 0,020, menos H sub 1, que es 0,009. Ay, ojalá que me dé para terminar esto. Ahí vamos a sacar el valor de la entalpía con la fórmula, la entalpía final, la entalpía inicial del gas y la entalpía final del gas. Entalpía final. Listo, saquemos el valor. Mm, 18,49. Ya, 18,49 kilocalorías sobre kilogramos. Bien, ya tengo entonces la entalpía inicial del gas y la entalpía final. ¿Sí? La entalpía final. Nosotros sabemos, me pide aquí la temperatura, ¿no? Bueno, eso lo podemos sacar nosotros. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? La entalpía H sub Y, que le hemos llamado nosotros, se define como el calor sensible más el calor latente. El calor sensible es 0,24 más 0,46 por la humedad, ¿sí? Por la humedad. Y por delta de T o T. Delta de T sería la temperatura menos la temperatura de referencia, más el calor latente. 597,2 por la humedad final, 0,020. Aquí le voy a poner también 0,020. Nosotros lo que queremos es hallar esta temperatura. Si yo ya conozco la entalpía total o la entalpía final, que la hemos calculado acá, esta definición es para cualquier entalpía, ¿no ve?
Entonces de ahí vamos a sacar el valor de la temperatura, despejando de esto. Este valor lo hemos hallado acá, es de 18,49 menos esto, dividido todo esto.